¿Qué tienen en común un peluquín inamovible y la inminente destrucción del planeta? Mm, Parece un chiste, la verdad, pero la respuesta está en una película de catástrofes de 1979 que intentó ser la más épica de todas. Y que terminó convirtiéndose en una leyenda, sí, pero por todas las razones equivocadas. Bienvenidos a este análisis de Meteoro, una película que, sobre el papel, es que lo tenía todo. Lo tenía todo. Prometía esa tensión geopolítica, ¿no? La Guerra Fría, y mezclarlo con el pánico de un impacto cósmico. La premisa era grandiosa. Totalmente. Un asteroide de 8 kilómetros, que le ponen de nombre Orfeo, y que va en curso de colisión directa con la Tierra. Y la única esperanza, claro, es un plan desesperadísimo. Pues sí, que Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran enemigos acérrimos, unan sus programas secretos de satélites nucleares para volarlo en pedazos. Y al frente de todo, el Dr. Paul Bradley, interpretado por Sean Connery. Un Sean Connery, recién salido de su etapa como James Bond, además. Pero es que lo fascinante de esta película no es la amenaza del espacio, para nada. Es el caos, el auténtico caos que se vivió en la Tierra para poder rodarla. Desde luego. Porque uno piensa que la idea salió de una reunión de ejecutivos buscando el próximo taquillajo de desastres. Claro. Pero sus orígenes son sorprendentemente intelectuales, casi académicos. Totalmente. Y ese es el primer gran contraste. La inspiración no viene de una novela barata, sino de un artículo del mismísimo Isaac Asimov. ¿De Asimov? Del maestro de la ciencia ficción, sí. Él teorizaba sobre lo vulnerables que eran las ciudades ante el impacto de un asteroide. El productor lo leyó y dijo, aquí hay una película. Quería darle un toque de seriedad, entonces. Exacto. Un barniz de credibilidad científica para distinguirla de Terremoto o El Coloso en Llamas, que eran más fantasiosas. Y para conseguirlo, no se anduvieron con chiquitas, ¿eh? No. Contrataron a Edmund H. North para el guión, que no era cualquiera. Era el guionista de Ultimátum a la Tierra. Un clásico absoluto. Exacto. Y North se lo tomó muy en serio. No se quedó solo con la idea de Asimov, investigó y basó toda la solución de la película en un estudio real del MIT. Del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Sí, un estudio de 1967. Se llamaba Proyecto Ícaro. O sea que lo de desviar el asteroide con misiles era una idea real. Era ciencia teórica de la época, sí. El proyecto analizaba justo eso, la viabilidad de usar misiles nucleares Saturno V para desviar un asteroide. La base de la película no era ficción. Con una base científica tan sólida, la tensión de la Guerra Fría. Parecía que tenían los ingredientes para un clásico. Solo faltaba el reparto. Y vaya si lo consiguieron. Es que, además de Sean Connery, la lista era un ¿quién es quién? De Hollywood. Natalie Wood, Karl Malden, Martin Landau. Y Henry Fonda haciendo de presidente de los Estados Unidos. Era un elenco de un prestigio abrumador. Sobre el papel, era infalible. Ciencia, estrellas, amenaza global. ¿Qué podía salir mal? Pues todo, por lo que parece. Pues sí, porque es precisamente en ese reparto estelar donde empiezan las primeras grietas. El papel del científico soviético, el Dr. Dubov, se convirtió en una auténtica pesadilla de casting. ¿Qué pasó exactamente? Pues que el primer actor elegido fue Donald Pleasence. El villano Blofeld en las de Bond. Qué curioso. El mismo. Llegó a rodar varias escenas, pero de repente abandona la producción. Así sin más. Y la razón es casi un chiste. Se fue para participar en una película musical. No puede ser. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la película de The Beatles con los Bee Gees. Increíble. Dejó un apocalipsis nuclear para cantar con los Bee Gees. Tal cual. Visto en perspectiva, a lo mejor no fue tan mala decisión. La cuestión es que su marcha provocó un efecto dominó demencial. Brian Keith, que iba a ser un general estadounidense, Adlon, Le reasignan. a toda prisa para ser el nuevo Dr. Dubov. Y claro, el papel del general se queda libre, así que contratan de urgencia a Martin Landau para cubrirlo. Menudo lío. Pero es que la lista de actores que consideraron antes para Dubov es fascinante. Alec Guinness, Yul Brynner, Rod Steiger. Nombres muy potentes. E incluso se cuenta que pensaron en Orson Welles. Para un segundo. Orson Welles, como científico soviético, salvando el mundo con Sean Connery. La película habría sido otra, completamente.
Desde luego. Pero esta inestabilidad era solo un síntoma, porque la realidad del rodaje fue una catástrofe a la altura de la pantalla. Si lo del casting fue caótico, lo del departamento de efectos especiales fue una guerra sin cuartel. A ver, Contrataron a un supervisor de prestigio, Frank Van der Beer, pero cuando entregó el primer material la productora lo consideró, y cito textualmente, inutilizable. uf, Lo despidieron de forma fulminante. mal empezamos. Despedir al jefe de efectos en una película de efectos. Peor. Con el presupuesto ya muy tocado, contratan a un segundo equipo, William Cruz y Margot Anderson. El resultado, ¿Despedidos también? también. La situación era de pánico absoluto en el estudio. Despedir a un equipo ya es drástico. ¿Pero a dos? ¿Era normal en la época? No, era excepcionalmente raro. Demuestra una falta de visión y de presupuesto alarmante. No sabían lo que querían o no estaban dispuestos a pagarlo. Y al final, a improvisar. A solo 2 meses del estreno, tuvieron que llamar a un tercer equipo, el de Paul Kassler y Rob Ballack, y decirles, haced lo que podáis con lo que queda. Y ahí es donde entra la creatividad desesperada. Las soluciones de guerrilla. Totalmente. Tuvieron que recurrir a trucos impensables para una producción así. Por ejemplo, las escenas de los fragmentos de meteorito impactando en la Tierra. ¿Qué hicieron? Rebuscar en los archivos. Usaron metraje de otra película de desastres, Avalanche, del año anterior. Lo cortaron y lo pegaron pensando que nadie se daría cuenta. Es increíble. Y supongo que la cosa no mejoró con las escenas nuevas. Al contrario, empeoró. La famosa escena del tsunami que arrasa Hong Kong. El clímax visual. Pues es el ejemplo perfecto. Se rodó en Los Ángeles en un tanque de agua improvisado en el parking de los estudios. Y los rascacielos de Hong Kong. Recortes de cartón. No es una exageración. Eran cartones pintados que se deshacían con el agua. Es una ironía tremenda. Tenían una base científica del MIT, casi académica, y la solución para visualizarlo fueron recortables. Y el problema con las maquetas fue una constante. Los satélites nucleares, esas armas definitivas. Hércules y Pedro el Grande. Eran miniaturas ridículas, de apenas 5 centímetros. Era imposible que en cámara parecieran imponentes. Un crítico de la época dijo, con mucha sorna, que el sol en una toma espacial parecía una lámpara de inundación sin disfrazar. Con este panorama, normal que la crítica se cebara. Se cebaron, y con razón. La descripción más demoledora y la más recordada es la de Gene Siskel. Uno de los grandes. Describió el meteorito principal, Orfeo, como algo parecido a pan verde encontrado en el fondo de un refrigerador. Pan verde. Es demoledor. Una vez que lo oyes ya no puedes verlo de otra forma. Es brutalmente precisa. Y sin embargo, en medio de todo este desastre visual, de este caos, pasó algo que nadie esperaba. Un contraste fascinante, con un nivel de realismo inesperado por parte de los actores. Es la gran paradoja de Meteoro. Mientras todo se desmoronaba, algunos actores se tomaron su papel con una seriedad y un rigor encomiables. El caso más notable es el de Natalie Wood. Que hacía de Tatiana Donskaya, la traductora. Ella tenía una conexión personal con el papel, ¿verdad? Exacto. Era hija de inmigrantes rusos. El idioma le era familiar, pero no se conformó con eso. Trabajó muchísimo con un tutor para perfeccionar un acento muy específico de Leningrado. Quería evitar los clichés. Totalmente. El típico villano ruso de Hollywood. Su dedicación a la autenticidad en medio de aquel caos es asombrosa. Es admirable. Pero, seamos sinceros, el público de 1979 ¿notó un acento específico de Leningrado mientras el meteorito parecía pan verde? Pues probablemente no la mayoría. Pero demuestra un nivel de compromiso que choca frontalmente con el resto de la producción. Es como encontrar un Stradivarius en un vertedero. Pues sí, y no fue la única. Brian Keith, el que acabó haciendo de Dr. Dubov, hablaba ruso con fluidez. Y esto le dio a sus escenas una capa de autenticidad totalmente inusual. Sus diálogos se sientan reales. Y esa interpretación de Brian Keith dejó una huella extraña pero muy duradera, ¿eh? Hay un detalle que muchísima gente recuerda. Sí, es un fenómeno curioso de la memoria colectiva, sobre todo en España y Latinoamérica, donde la pusieron mucho en la tele en los 80 y 90. Muchísimo. Hay toda una generación que recuerda perfectamente una de sus frases, donde menciona al equipo de béisbol de los Dodgers con su acento ruso. Es verdad, los Dodgers. Es un detalle mínimo, pero se ha convertido en una pieza de trivia nostálgica, y ha perdurado de una forma increíble. Hay gente en foros que la vio de estreno y casi 50 años después todavía se acuerdan de Brian Keith diciendo Dodgers. Es uno de esos anclajes que se te quedan. Y ese realismo no fue solo lingüístico. La secuencia final, la inundación en la base subterránea, fue una prueba física muy real. Brutal. Ahí no había pantallas verdes.
El decorado se tenía que inundar de verdad. Sean Connery y Natalie Wood pasaron horas sumergidos en una mezcla de lodo, agua y corcho pintado. Mientras los techos se derrumbaban a su alrededor. Fue un rodaje agotador. Estaban metidos en el fango hasta el cuello, en el sentido más literal de la palabra. Así que tenemos a los actores dándolo todo, sumergidos en barro, hablando en ruso perfecto. Pero aquí es donde todo se complicó. O más bien, donde una pieza clave del atrezo se negó rotundamente a complicarse. Y con esto llegamos a la curiosidad final, la anécdota que probablemente define el legado de Metegoro más que cualquier otra cosa. A ver, Estamos en esa escena final. Imagina el caos, el agua subiendo, el lodo, los escombros cayendo. Y en medio de todo eso, hubo algo que permaneció impoluto, perfecto, indestructible. el peluquín de Sean Connery. El peluquín de Sean Connery. Es que es increíble. El verdadero héroe anónimo de la película. Se mantuvo tan perfectamente pegado a su cabeza sin un pelo fuera de lugar. Mientras el mundo se acababa a su alrededor. Se convirtió en una broma recurrente en el rodaje, claro. Es que era el único elemento de toda la producción que se negó a ser un desastre. Exactamente. La anécdota trascendió a los críticos, a los fans. Se llegó a decir con mucha ironía que el adhesivo que usó el departamento de maquillaje era de una calidad infinitamente superior a la de los efectos especiales. No me extraña. Y en el fondo, es el detalle que resume la película a la perfección. Un desastre visual glorioso, una producción caótica, pero anclada por detalles absurdamente memorables. Así que, al final, la respuesta a ¿qué tienen en común un peluquín y el fin del mundo? Es un pegamento sorprendentemente bueno. Y una película que es el testimonio de una era de Hollywood, de ambición desmedida, donde la idea y las estrellas lo eran todo, aunque la ejecución fuera, bueno, un desastre memorable. Un desastre que, con todos sus fallos, se niega a ser olvidado. Y nos deja con una pregunta interesante para reflexionar. ¿Qué otras películas se recuerdan más por sus problemas de rodaje, por sus fallos, que por la propia historia que intentaban contar? Desde aquí, un saludo. Y para quienes quieran seguir explorando las historias que se esconden detrás del cine, en nuestra área para miembros encontrarán contenido y ventajas exclusivas.